Buenos días, mi nombre es Michael Jesse Marentes Barrera. El día de hoy vamos a hacer la presentación de diseño de base de datos de la actividad número uno. Comenzamos. Mi nombre es Michael Jesse Marentes Barrera. Soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Abierta a Distancia en el CEAD de Fusagasugá. Tengo 31 años, trabajo como instructor de conducción de vehículo liviano y motocicleta. Vivo en Fusagasugá. Mis datos de contacto son número de celulares 305-712-8910 y mi correo es mar.ar.1@hotmail.com. Iniciamos con la evolución de la historia de la base de datos. Ella tiene un lugar en la antigüedad que fue cuando las instauraron en un sistema manual para organizar y registrar la información recogida de las cosechas. Por eso ese proceso era un poquito lento, y más cuando tenían que buscar. En los años 1889 llegó un avance por el inventor Hermann, que es responsable de idear el primer tabulador electromagnético, donde funcionaba con tarjetas perforadoras, para ayudarla a recoger la información. De ahí pasaron unos años, llegó la cinta magnética, que fue más o menos en el año 50, simplificando el registro de información. En los años 1956 fue cuando apareció la primer disco duro de la mano de IBM. De ahí tenemos una línea de tiempo con los datos importantes. Comenzamos en el año 60, que fue cuando apareció la primera computadora a la mano de dos modelos. De ahí manejamos, pasamos a los años 70, apareció la base de datos SQL. De ahí en los años 80, SQL fue la primera, comenzó a liderar en los primeros puestos, compitiendo con la red y la jerarquía. En los años 90 apareció Microsoft Office. En el siglo 2021 se comenzó a manejar Oracle, IBM y Microsoft Office. Volvemos ya a la década de los 60. Ya en esa época, fue cuando comenzamos, con las bases de datos computarizadas, donde fue la que apareció el primer ordenador. Durante esa época continuó la evolución de los datos, dando dos modelos que dieron a reconocer. Uno de ellos fue la red, donde fue creada por Sherland, y donde el propósito era hacer más fácil registrar los datos a través de sistemas de red. El otro modelo fue las jerárquicas, donde los datos distribuidos en una figura similar a la de un árbol. Pasamos a la década de los 70. Gracias a Edgar Frank Codet fue donde marcó el antes y el después, evolucionando la base de datos, eh, donde el desarrollo de la teoría relacionada del modelo de datos fue su trabajo. Su trabajo fue titulado como Modelo Relacionado de Datos, un gran banco de datos compartidos. Su aporte le sirvió para, que las bases de datos de Larry Ellison crearan un sistema de gestión de datos más icónico de todo el tiempo. En los años 70 apareció el lenguaje de estructuras SQL, que fue una programación sencilla, fácil de estructurar y recuperación de información que contienen las bases de datos en esa época. Pasamos a la época de los 80 y los 90. El lenguaje SQL comenzó a liderar los primeros puestos, llegando a competir con la base de datos de red y Hierarchics. El lenguaje de base de datos se convirtió en uno de los estándares en las instituciones nacionales estadounidenses de estándares. De ahí a la década de los 90 la base de datos comenzó a evolucionar más,
que fue cuando la informática apareció con el programa de Microsoft Office, lanzando un sistema de base de datos llamado Microsoft Excel, donde pensando en almacenar datos, información en plataformas como Word, Excel, que fueron las que comenzaron a manejarse en esos tiempos. De ahí seguimos al siglo XXI. En la actualidad manejamos tres grandes empresas que son la Oracle, IBM, Microsoft Office, donde podemos verlas son las que dominan prácticamente, podemos decirlo así, la base de datos, teniendo en cuenta que la base de datos más grande que manejamos en el momento es de Internet y es Google, donde ahí podemos encontrar toda clase de información, tanto como verdadera como información falsa. Es una gran herramienta, la verdad. Pasados los años, siguió apareciendo más plataformas. De ahí apareció Visual Studio, donde manejamos varios lenguajes de programación y nos sirve también para las bases de datos. Concepto seleccionado: base de datos es un conjunto de información donde se agrupan y se estructuran para llegar a gestionar más fácil en encontrarla y almacenarla entre ellas. SQL es un lenguaje de programación sencillo, fácil de estructurar y cooperación de información contenida en la base de datos. Base de datos relacional es una de las más conocidas y sencillas en mantenimiento y gestión. Este tipo de base de datos se relaciona en tablas que conforman una estructura lógica e información comprensible. Base de datos no relacionadas, no SQL, son las respuestas limitaciones de la base de datos de modelos relacionados. Entre ellas no siguen el esquema tradicional de filas y columnas que se visto normalmente. Vamos a la base de datos orientada a objetos. Es un programa que manejamos en la programación orientada a objetos, conocida como POO. De ahí pasamos a tendencias. Las tendencias van relacionadas con la evolución de la tecnología y la implementación de nuevos formatos de lenguajes y sistemas, donde van a la mano de la comunicación de la máquina y del ser humano, donde podemos ver las últimas tendencias son la Big Data y Analítica, Data Strategy, Inteligencia Artificial y datos con servicios y club. Como ejemplo llegué a colocar la base de datos que manejan las universidades, que manejan demasiada información, como tanto de estudiantes antiguos como nuevos, empleados y demás cosas que ellos manejan, como inventarios, pagos y su demás información. Manejan con programación de software, digamos con Oracle, es una de las bases de datos que ellos manejan, y también en compañía de Excel, que es uno de los programas que más se utilizan normalmente para las bases de datos. Entonces, es la que más se puede llegar a manejar. Como conclusión, la base de datos son muy necesarios y útiles en cuanto al almacenamiento de información de las empresas públicas o privadas. La base de datos también nos sirve para hallar inventarios de las empresas, así mismo como ya un control de toda la información interna que ellos tienen. También son muy útiles para hallar la información importante. Muchísimas gracias.